Es importante estar enojados por lo que pasa hoy en el mundo. No enojarse es desconectarse de la conexión con el universo. El enojo es un catalizador para recordarnos, algo no anda bien. El mundo está despertando, pero estamos pasando por un momento muy difícil. Tenemos tanto, pero nos sentimos muy desconectados. Aunque estemos más conectados que nunca antes en la historia. El sufrimiento que vive la gente hoy en día es ese mito de la desconexión. Puedes soltar, puedes ser libre y la elección realmente depende de ti. Es un gran honor y un verdadero placer darte la bienvenida al programa Sadhvi. ¿Cómo estás, Sadhvi? Maravilloso, Alex. Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir desde tan lejos, desde la India, para estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. He sido fan de tu trabajo por mucho tiempo y el universo al fin nos unió y es un verdadero placer. Amo tu historia de la que hoy hablaremos. Hablaremos de tu nueva película. Escúchenme, soy cineasta, tu nuevo libro. Bueno, quizá también lo convirtamos en película. Quizá fue un desliz freudiano. Regresar a ti misma ofrece respuestas simples para lo esencial de la vida. Tienes una historia de vida realmente fascinante. ¿De dónde vienes? No eres originaria de la India, ¿verdad? No lo soy. Así que comenzaste tu trayectoria de vida siguiendo un rumbo que era en realidad bastante distinto. Muy diferente. Tu primer libro fue De Hollywood a los Himalayas. Sí. Y no literalmente Hollywood, porque no trabajabas en Hollywood, sino que lo usabas como una analogía de... De hecho, literalmente Hollywood. O sea, aunque no trabajé en Hollywood. Oh, pero estabas en Los Ángeles. Crecí en Hollywood. Crecí literalmente ahí mismo, en la zona de Hollywood Hills, para ser exacta. Mi padre es un abogado que se dedica a representar a las estrellas de cine. Estrellas. Toda esa gente famosa de Hollywood. Exacto, las estrellas. Yo en realidad crecí en ese mundo. Iba a la escuela con los hijos de... Oh, celebridades, los hijos de celebridades, sí. Exacto, todos ellos. Así que literalmente viví en Hollywood. Oh, sí, en Hollywood. Oh, wow, eso es asombroso. Les agradecí mucho a mis padres porque de niña era muy precoz y la gente me decía, ay, deberías hacer comerciales, eres linda y precoz. Aquí en Los Ángeles siempre buscan niños para comerciales. Mis papás me dijeron que no, porque claro, de niña yo decía, ay, sí, por favor. No tenías idea. No tenía idea, era una niña. Y mi mamá dijo, cuando tengas 18 años y puedas decidir por ti misma, podrás hacer lo que quieras. Pero mientras esté bajo mi control, no vas a trabajar en esto. Y claro, para cuando cumplí 18, la idea de por qué alguien querría hacer comerciales me era tan ajena. Pero le estuve profundamente agradecida por eso. Pero sí, literalmente crecí en Hollywood. Oh, wow. En medio de lo que nos enseñan en este país y en esta cultura sobre lo que necesitas para ser feliz, ya sabes, nos dan esta ecuación de la felicidad que dice, ¿quieres ser feliz? Deberías tener una buena casa, deberías tener un buen auto. Puras cosas materiales. Cosas materiales. La educación ideal. Verte de cierta forma, lucir bien con la ropa correcta. Y claro, bien vestida. Y ya sabes, las fiestas correctas, vacaciones en los mejores resorts, etcétera, etcétera. Y yo tenía todo eso. Y siempre digo que éramos lo que ahora llamo felices por defecto. Teníamos absolutamente todo lo necesario para ser felices. Así que se suponía que debíamos serlo. Pero la realidad no era así. Yo no me sentía feliz, algo muy importante. Me faltaba realmente, pero no era espiritual. No conocía a nadie que fuera espiritual. No estaba expuesta a nada que fuera espiritual. Así que la idea de que realmente hubiera algo más, tampoco fue algo que se me ocurriera nunca. Y así... ¿Te criaron con religión? No, sin religión. Bien, entonces ¿no tenías un trasfondo o base espiritual real? Ya sabes, íbamos al templo porque era algo muy importante para mis abuelos. Un amigo dice, todavía voy a la iglesia por mis padres.
Así que siempre se trataba de eso. Era la familia y era como la abuela va a venir y todos iremos juntos al servicio familiar. Es tradición casi. Exacto. Definitivamente no se trataba de Dios, ni del espíritu, ni de nada más que de hacer felices a tus abuelos. Claro. Así que en mi caso, la verdad es que no tuve en absoluto la oportunidad de tener ese tipo de exposición. Me fui a la India cuando tenía 25 años con una mochila muy, muy sencilla. Antes de seguir, también fuiste a la universidad. Lo hice, claro. Eres de Stanford. Sí, así es. Solo quiero asegurarme de que la gente entienda. Sí. Sí, no eres una hippie que andaba por ahí y de repente se fue a la India con una mochila. No. Eras exitosa. Sí, lo era. Tenías un título de una escuela prestigiosa, de la Ivy League, y entonces decidiste. Y estaba haciendo mi doctorado. Me había graduado de la licenciatura en Stanford. Estaba entonces a la mitad de un doctorado en neuropsicología pediátrica. Sí, un camino muy común. Yo también tengo varios grados, así que entiendo. Adelante. La verdad es que me estaba yendo bastante bien. Siguiendo el camino que la sociedad nos impone a todos. Estaba cumpliendo requisitos. Exacto. Pero a pesar de todo, en mi interior, en lo más hondo, sentía que algo sumamente importante me hacía falta. Buscaba paz y significado. Lo que faltaba se dividía en dos corrientes. Una era más general. Oye, me di cuenta de que esas cosas no traen la felicidad. Y es algo que todos los que intentan conseguir la felicidad a través del dinero, los títulos y la popularidad notan que nunca funciona. Así que hay como una angustia general, como una miseria de bajo a alto nivel de he estado persiguiendo todas estas cosas. He sacado puro 10 tras 10 tras 10. Entré a Stanford, me gradué, hice de todo y sigo sin ser feliz. Pero también existía una corriente personal subyacente que reflejaba la manera en que yo misma había sufrido y luchado profundamente, así como los desafíos que, a pesar de todas las bendiciones, la prosperidad, el privilegio y las oportunidades, también tuve que enfrentar. Estos incluían un grave abuso sexual infantil, abandono y una bulimia severa durante mi adolescencia. Por lo tanto, también atravesé mis propios años de juventud y adolescencia marcados por experiencias sumamente traumáticas. Para cuando tenía 25 años, había llegado a un punto en el que sentía que realmente ya estaba saliendo del bache. El trauma de todo el trauma. El trauma del trastorno alimenticio, de la depresión, de todo eso. Y mucho trabajo interno. Hice mucho trabajo interno. También entraba y salía de hospitales. O sea, fue algo grande. Sí, entraba y salía de hospitales, sondas, sueros, toda la situación de se va a morir, vamos a salvarla. Y a los 25 sentía que realmente ya había superado ese bache. Hice todo el trabajo interno que pude y logré sanar. Sin embargo, me habían advertido. Esto siempre será una lucha para ti. Recuerdo que en un hospital alguien me dijo, esto siempre será como un diablo en tu hombro que te acecha, tu reacción predeterminada al estrés si bajas la guardia. Así que a los 25 años llegué a este punto de sentir que estoy manejando las cosas. Y sí, claro, todavía era una lucha. Pero, oye, habían dicho que siempre iba a ser una lucha y sentía que de alguna manera estaba logrando manejar mis emociones, el dolor y también las relaciones. De hecho, para ese entonces ya me había casado. Me había casado el verano que terminé la carrera. De nuevo, esa es otra historia. Sí, requisito cumplido, hecho. Cuento de hadas, princesa, boda de blanco. Sí, claro. Y estaba en ese programa de doctorado, sacaba puros 10, tomaba 21 unidades al trimestre, porque tomar solo 15 si puedes tomar 21. Y bueno, me había graduado de Stanford en 3 años en lugar de 4, así que lo mismo, digo, ¿por qué no? Claro. E ir a la India, con una mochila. Yo era una ávida viajera, amaba viajar. Había viajado por toda Europa, había viajado por todo Estados Unidos. Inglaterra, Sudamérica, y mi esposo quería ir a la India. Ok. No sabía absolutamente nada de la India, salvo que me encantaba la comida india. Es justo. Y era una vegetariana estricta. Y sabía que donde fuera que viajara en el mundo,
El único lugar donde podía estar segura de hallar comida vegetariana pura, más que un trozo de pan, era en restaurantes indios. Sí, claro. Los carbohidratarianos. Los carbohidratarianos. Es como cuando la gente dice, soy vegetariano, y luego te dicen, yo como Oreos, papas fritas, pasta y pan. Y uno piensa, pero si eres carbohidratariano, ahí no hay ni una verdura. Exacto, exacto. Así que acepté ir a la India para hacerlo feliz y porque pensé, bueno, al menos podré comer y eso no será un estrés. En el avión, hacia la India, en algún punto sobre el sudeste asiático, tuve este momento en el que dije, ok, esto no tiene sentido. Estoy volando a un país del que no sé nada. La verdad es que no sentía una verdadera motivación para ir. Lo mejor que realmente podía decir es que puedo conseguir buena comida vegetariana. Pero vivía en el área de la bahía de San Francisco. Puedes hallar buena comida vegetariana en mi esquina, en cada esquina. No debía volar medio mundo por comida vegetariana india. A pesar de no ser religiosa ni espiritual, yo creía firmemente en un planificador con P mayúscula, un ser superior. Y creía en eso incluso desde una perspectiva científica. Al haber pasado tiempo en laboratorios de química, biología, física, pensé, entramos a estos laboratorios, tenemos mecheros Bunsen, tenemos crisoles, tenemos listas de lo que debemos poner en el crisol y en los vasos de precipitados, incluso haciendo todo bien, 9 de cada 10 veces. No pasa nada. 1 de cada 10 veces sale algún mal olor o algo de humo o algo así. Es verdaderamente asombroso pensar que hemos llegado a conocer tanto sobre la creación, sobre las estructuras moleculares y los elementos más básicos de todo. Creemos que lo sabemos todo, pero ¿saben ustedes? Somos completamente incapaces de poder crear una simple hoja de un árbol o un pequeño mosquito, y mucho menos, por supuesto, a un propio ser humano. Cierto. No podemos crear vida en una placa de Petri, y para mí la idea de que todo esto había pasado al azar, que solo fueron cosas aleatorias chocando unas con otras, sin ningún propósito, sin ninguna dirección. No me lo creía como científica. Yo creía que había un plan con P mayúscula. Por definición debía existir un planificador con P mayúscula. Así que estoy en este avión y me digo a mí misma, esto realmente no tiene sentido. Y me doy cuenta, muy bien, no soy una vagabunda. No soy alguien que hace cosas que no tienen sentido. Estoy a mitad de este programa de doctorado que me encanta. ¿Por qué viajaría al otro lado del mundo para comer exactamente lo mismo que hallo en mi esquina a menos que hubiera un propósito y una razón superior y que simplemente no puedo verlo? Así que hice este voto en el avión de que mantendría mi corazón abierto. Qué hermoso. Y fue, sin duda alguna, la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, porque es a esa decisión y solo a ella a la que realmente le debo todo lo que soy y lo que seré en el resto de mi vida. Porque lo que me pasó cuando llegué a la India y cuando llegué a Rishikesh y cuando llegué a las orillas del río Ganges, si no hubiera hecho el compromiso previo de mantener mi corazón abierto, no hay forma de que lo hubiera creído. No habría forma de que lo hubiera aceptado como verdad. La científica en mí habría huido lo más rápido posible de las cosas que parecían no tener sentido. Ese voto me obligó a detenerme, a escuchar con toda mi atención y a permitir que mi corazón se abriera por completo. Y así, cuando llegamos a Delhi, recuerdo haber abierto esa enorme guía de Lonely Planet en un lugar donde, para mi gran alegría, pude encontrar café de verdad, no solamente el chai. No, para nada el chai. Y tampoco el Nescafé instantáneo, sino que era un café de filtro, un café de verdad. Y Starbucks no existía en aquel entonces. Todavía no. Pero al fin encontré un lugar que realmente estaba preparando café. Y recuerdo estar tan feliz por eso y estar sentada con una taza de café mirando esta guía, la guía Lonely Planet, y diciendo Rishikesh. Estaba cerca de Delhi, a solo unas pocas horas.
Yo era una persona de naturaleza, siempre lo he sido. Así que montañas, río, Himalayas. Sí, saben, honestamente ni siquiera conocía como el poder de los Himalayas. No conocía el poder del Ganges, solo conocía montañas y río. Pero eso fue suficiente, afortunadamente. Y ya éramos estudiantes de yoga y esta es la capital mundial del yoga. Así que parecía tenerlo todo. Llegamos a Rishikesh, dejamos nuestras maletas en el hotel y dije, voy a poner mis pies en el río. Teníamos muchísimo calor y estábamos agotadas de cargar las maletas. El conductor jamás nos mencionó nada sobre botes ni cargadores. Así que finalmente bajo a las orillas de este río tan sagrado, el que todos conocemos como Ganga, allá en la India. Ganga es la madre diosa venerada. es el río Ganges, ¿verdad? Ok. Palabra hindi. En sánscrito es Ganga, la llaman Madre Ganga. Pero no lo sabía. Solo conocía el río, tengo calor, voy a meter mis pies en el río. Y estoy ahí de pie mirando hacia este río sagrado. De manera repentina viví la experiencia más extraordinaria al encontrarme frente a la presencia de lo divino. ¿En serio? ¡Wow! Y así fue. Fue una experiencia verdaderamente transformadora en la que cada forma de conocimiento que yo tenía, ya sea a través de mis sentidos, a través de mi mente o a través de mi propia percepción, todo se vio de repente completamente sumergido en esta inmensa, infinita y oceánica presencia de la divinidad. Vaya. Y no importaba lo que mirara. Así que comenzó mientras miraba hacia el río, pero luego, al girar la cabeza y mirar, no importaba. Cada una de las cosas que miraba, lo que estaba viendo era lo divino. Interesante. ¿Cómo asimilas eso psicológicamente? Por fortuna, mi mente pensante, esa que siempre está activa, se había esfumado por completo. Quiero decir, simplemente se fue. No había mente intelectual, no había mente pensante, no había una historia mental, psicológica, una narrativa. Casi meditación. Sí, totalmente. Imagina la meditación como un tsunami, una fuerza que te envuelve. Sí, exacto, exacto. Es como la experiencia más pura y definitiva. Sí, y una que te sucedió a ti de manera completamente natural, en vez de algo que tú intentaras forzar o provocar, cuando te sientas y cierras los ojos para tu meditación. Es una intención. Hay una intención. Quiero tener esta experiencia. Yo solo quería quitarme los zapatos y los calcetines y meter mis pies en el río. Así que fue algo muy... Es como si fuera un accidente de auto, esencialmente. Como si fuera manejando y de repente me chocaran de lado y te chocaron espiritualmente. Exacto. Bueno, yo hablo de ser golpeada en la cabeza con un bate de béisbol. Y ya sabes, la gente habla del toque de Dios. Quizá Dios, en su infinita sabiduría, intentó tocarme el hombro más suavemente antes. Pero mi mente racional y científica estaba tan absorta que no lo notó. De ahí, supongo, la necesidad de un golpe mucho más contundente como un mazo para captar mi atención. Pero al cambiar radicalmente mi perspectiva, al abrir mis ojos a una nueva realidad, me di cuenta de una verdad fundamental. No estoy, ni estuve, separada de nada de esto. Todo lo que existe es intrínsecamente divino, y yo también soy parte de esa divinidad. Y esa profunda e inmensa experiencia emocional y espiritual no fue intelectual, no fue pensar o razonar. Fue de hecho simplemente sentir, percibir y conocer la verdad de forma directa e innegable. Pero donde yo había pasado 25 años identificándome como alguien que no era lo suficientemente buena a pesar de lo mucho que lograba, alguien que no era lo suficientemente pura ni lo suficientemente valiosa, ya sabes, todos los problemas psicológicos que surgen del trauma y surgen del abuso y que yo simplemente había tomado como la verdad. Incluso en medio de todo el trabajo que había hecho, todavía existía este sentimiento central interno de necesitar lograr demostrar
alcanzar para ser digna de ocupar mi lugar en el planeta Tierra. Siempre hubo esta sensación interna de no estar del todo bien, de no ser lo suficientemente buena, de no... Nos identificamos. Sí, y de repente, en ese preciso instante, toda la separación se disolvió. Fue como, Dios mío, soy una parte intrínseca e inseparable de esta presencia divina que lo permea absolutamente todo. Y no solo impregna el caudaloso río, el majestuoso árbol y la devota familia que se baña, sino también el humilde poste de luz, los fríos escalones de mármol y a mí, a mi propio ser. Yo también estoy impregnada por esa misma divinidad. Y eso me derrumbó en el suelo llorando. Y eso fue todo en realidad. Quiero decir, el resto fue logística y pragmática. Sí. Cierto. Justamente ese fue el momento preciso en el que supe que debía estar aquí. Eso es tan profundo. Lo maravilloso del trabajo que hago es que puedo hablar con tantas facetas diferentes de la vida en este espacio. Y como investigador, básicamente, me he convertido en investigador. Con solo tener estas conversaciones y leer libros y demás, los puntos en común que veo entre las fes, entre los caminos espirituales. Es fascinante. Cuando dijiste, me pegaron con un bate de béisbol, mi término es un mazo. Y lo que he oído de quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, de líderes espirituales, de místicos, de intuitivos y demás, es que cuando Dios o el universo susurran primero, luego te dan un toque. Es un pequeño empujoncito, tal vez un pequeño impulso, y cuando estás tan así como de no lo están captando, ahí es cuando el mazo te golpea la cabeza y tú recibiste eso. Lo que me resulta fascinante de tu historia es que fue tan profundo para ti en ese momento que cambió tu vida. Tuviste un momento que te cambió la vida. Así que tengo que hacer la pregunta, ¿qué pasó con las personas a tu alrededor cuando dijiste, oye, ¿Adivinen? Supongo que ya no estás casada. Exacto. Entonces me voy a divorciar. Me mudo a la India. Este es mi camino. Debo creer que la familia probablemente se llevó una pequeña sorpresa. Sí. Entonces, justo antes de eso, después de tener esa experiencia, supe que ahí era donde debía estar en términos de estar aquí a orillas de este río sagrado, aquí teniendo estas experiencias. Pero a nivel logístico, donde se suponía que debía estar realmente, aparte de dormir a orillas del río, ¿qué se suponía que debía estar haciendo? ¿Qué significaba todo eso? Aparte de esta experiencia extática de despertar, no tenía ni idea. Ahora bien, eso no me preocupaba en ese momento porque mi mente era solo papilla. Sí, era consciente de que había algunas preguntas y, de nuevo, no es que me estuvieran molestando o inquietando, pero sí era consciente de que estaban ahí, de, ok, sí, aquí, obviamente estoy aquí, pero ¿dónde exactamente y qué se supone que debo estar haciendo? Y entonces, en mi creencia en este plan con P mayúscula y un planeador con P mayúscula, ¿cuál era el propósito, el verdadero sentido de que el universo invirtiera tanto, pero tanto dinero en mi educación? Eso fue algo real, surgió, y realmente recuerdo haber pensado, esto no tiene sentido. Podría haber venido aquí a los 17 años tras dejar la preparatoria. ¿Por qué un universo que tiene sentido no le daría la educación que he recibido a alguien que la vaya a aprovechar si todo lo que tengo que hacer es sentarme aquí en este río y llorar lágrimas extáticas por el resto de mi vida, lo cual sonaba muy bien y hermoso? Yo tenía una idea más grande. El universo tenía planes más grandes para ti, querida. Así que ahora, con el paso del tiempo, lo he visto todo en retrospectiva. Pero en ese momento, la única pregunta que me hacía era,
¿Por qué la educación? Y un día, mientras caminaba de regreso al hotel donde nos estábamos hospedando, había descubierto este lugar tan especial, un hermoso ashram llamado Parmarth Niketan, al cual se llegaba por un sendero que era mucho más limpio y mucho más hermoso para ir desde las orillas del río hasta la calle principal que pasaba justo detrás de los otros ashrams, donde se encontraba nuestro hotel. Caminando por el ashram, de pronto escuché una voz clara que me dijo, debes quedarte aquí. ¿Es una voz humana o fue en tu oído? Voz humana era una voz masculina. Obviamente estaba en mi cabeza y sin embargo no sonaba para nada como si estuviera en mi cabeza. No se sentía como si fuera mi propia voz. No era una voz de pensamiento. Era tu voz interior. No era un pensamiento. Cierto, sí. Oí una voz. Literalmente me di la vuelta para ver quién había hablado. No había nadie. Y como buena científica, mi mente inmediatamente empezó a procesar. A ver, si no hay nadie aquí, eso significa que no pude haber oído una voz, porque es obvio que si nadie habló, entonces no hay forma de que yo haya escuchado algo. O me volví loca. También cabe esa opción. Exacto. Eso surgió tras oírla por segunda vez, 30 segundos después. La ignoré la primera vez y seguí caminando. Exacto, ese es el susurro. Exacto. La escucho por segunda vez y estoy a punto de ignorarla por segunda ocasión, precisamente por lo que acabas de decir, y es que en mi ámbito de referencia, las únicas personas que escuchaban voces eran, sin excepción, aquellas a quienes tratábamos en la clínica. Y dado que aún no tenía mi doctorado, personas que por lo tanto tenía que derivar a expertos superiores, como que si entraras y empezaras a hablar de oír voces, mi deber era derivarte a alguien que fuera mucho más experto de lo que yo, siendo aún estudiante de doctorado, era. Así que oír voces significaba que estabas alucinando, por lo tanto padecías alguna enfermedad psicótica. Un colapso, cierto. Esquizofrénica. Y la única otra opción era que fueras Juana de Arco. Bueno, sí pasa. Y estaba bastante segura de que yo no era Juana de Arco. Bueno, me alegra que no pensaras que eras Juana de Arco. O sea, esos eran los únicos. Referencias. Desde mi propia esfera de referencia en lo que respecta a la experiencia de escuchar voces. Y así es como lo percibo. Juana de Arco es genial. Me encontraba a punto de hacer caso omiso a esa voz interior por segunda vez consecutiva. Recordé claramente la promesa que había hecho. Aquel voto de apertura total. Y pensé, ay Dios mío. Está bien, porque la otra parte de la promesa era que si no iba a mantener mi corazón abierto, tenía que regresar a California porque en el avión había decidido que no tiene sentido vagar por un país que ni siquiera te interesa si no puedes mantener tu corazón abierto. Regresa. Bien, no estás inscrita para este trimestre, pero aún puedes empezar la investigación para tu tesis. Podría obtener unidades de práctica. Quiero decir, había 100 cosas que podía hacer para avanzar más en el título. Y así había llegado a la conclusión de que si no iba a mantener mi corazón abierto y receptivo, entonces lo mejor sería regresar a Palo Alto y terminar ese trimestre que me había tomado libre. Escucho la voz otra vez. Estuve a punto de ignorarla, pero entonces recordé mi promesa. No tenía ganas de hacer todo el viaje hasta Delhi para cambiar los vuelos y regresar antes de lo planeado. Y quería quedarme. Había tenido esta experiencia extraordinaria. Sabía que debía estar allí. Pero tenías esposo. Sí, no te preocupes, a eso voy. Al ver el letrero de oficina, sin pensarlo, crucé el umbral y declaré: quiero quedarme aquí. Ya llegué. Sí, aquí estoy, como habíamos quedado. La verdad es que es una historia un poco más larga de lo que parece, pero era absolutamente indispensable que conociera personalmente al presidente del ashram para que me autorizara la estancia. Esto ya no es así hoy en día, pero hace 30 años, quiero decir, nuestro ashram es, de hecho, uno de los linajes tradicionales más antiguos. Y en ese entonces no podías, como una mujer blanca soltera, que era lo que yo aparentaba ser, porque andaba completamente sola, simplemente llegar y decir: quiero una habitación, así sin más. Para quedarme debía conocer al presidente, y él estaba fuera de la ciudad.
Me quedé esperando. Imaginaba a un hombre de traje con maletín evaluando minuciosamente todos los méritos de mi expediente académico. Tan estadounidense. Realmente no tenía ni idea de que él era este extraordinario maestro espiritual y de que yo estaba a punto de tener el honor de entrar en presencia de este extraordinario ser espiritual. Pero cuando finalmente lo hice, cuando por fin regresó como una semana después, lo conocí y empecé a enterarme de todo el trabajo que hacía, la labor caritativa, la labor humanitaria. De repente fue como si él fuera el pegamento que mantenía unidas todas las demás piezas de la experiencia, porque de pronto cobró sentido. Oh, es aquí. Debía aprender y servir a su lado. Comprendí que para ese propósito exacto necesitaba toda mi educación previa. Ahora, la familia, como preguntaste. Sí, Originalmente, cuando tuve la experiencia, no se trataba de, oh, necesito un divorcio. De hecho, pensé que mi esposo estaría encantado. Él había venido, había querido un gurú, había querido encontrar un lugar espiritual donde estar. Y de hecho pensé que se iba a poner tan feliz. De que yo hubiera tenido la experiencia y luego de que hubiera encontrado este lugar para que él viniera. Pero cada viaje kármico es único y muy distinto. Estamos aquí para seguir y cumplir nuestro propio dharma individual. Realmente, el dharma que habíamos compartido ya había cumplido su ciclo y no era necesario prolongarlo más allá. Y el universo, en su infinita sabiduría, nos guía a través de desafíos y dinámicas complejas en las relaciones para alinearnos con nuestro verdadero dharma. En ese momento, simplemente no era nuestro dharma seguir juntos en ese camino. No era su dharma quedarse, ni el mío retenerle. Así que sí, nos separamos. te quedaste. Me quedé. Vaya, Y finalmente nos separamos. Él ahora está felizmente casado, tiene 2 hijos y goza de mucho éxito. Así que todo salió bien para todos. Realmente, realmente hermoso. Y sí regresé. Habíamos llegado en septiembre, era 1996. Había llegado en septiembre del 96. Me tomé libre el trimestre de septiembre a diciembre de mi doctorado para viajar. Para diciembre ya estaba de vuelta de mi viaje. Swamiji, mi guía espiritual, me obligó a regresar, aunque yo no quería irme. No tenía deseos de irme. Sentía como si me estuvieran expulsando del mismo Edén. Me encontraba en un mundo paradisíaco. Había pasado 3 meses teniendo experiencias espirituales llenas de éxtasis. Tenía tan claro el Dharma que se centraba en el servicio, el bienestar de los niños y las mujeres, la creación de escuelas, los programas médicos y los programas ambientales. Pero lo que él sí veía y que yo, en mi ingenuidad de 25 años, no alcanzaba a dimensionar era las profundas implicaciones a largo plazo del mero acto de llamar a casa y decir, ¿saben qué? No voy a regresar. Y él me dijo, mira, si de verdad vas a elegir esta vida, por encima de aquella vida, la gente va a intentar por todos los medios desacreditarte. Van a tratar de decir que tuviste una crisis nerviosa, que te volviste loca, que no pudiste aguantar, que te uniste a una secta, que te lavaron el cerebro. Poco sabía él que en realidad mis padres habían estado a punto de subirse a un avión con todos los desprogramadores de sectas para venir literalmente a sacarme de este lugar. Porque bueno, o sea, imagina que tienes una hija que es científica. Y teníamos la regla de que hablaríamos una vez por semana. Los domingos por la tarde, no había celulares en ese tiempo. Llamaba los domingos por la tarde. El primer domingo por la tarde estábamos en Delhi. Encontré un lugar con café de verdad. Hoy fuimos al Fuerte Rojo. Fue hermoso. Y fue muy gracioso porque yo tomaba fotos y la gente me tomaba fotos a mí tomando fotos.
ya sabes, Como, ¿quién es esta señora? su gran aventura espiritual en la India. Y luego, a la semana siguiente, tomo el teléfono y probablemente, de forma muy incoherente, empecé a hablar maravillas sobre Dios y sobre el río Ganges y sobre lo divino, impregnándolo todo, y que había conocido a este gurú, a este maestro espiritual. Mientras me lo cuentas, como padre pienso, Entonces ella entró en pánico. claro, Y nunca olvidaré lo único que dijo. O sea, ella era muy buena conteniendo su ansiedad, lo cual era inusual en ella, pero sí la contuvo. En ese momento, lo único que dijo fue, hagas lo que hagas, no les des nada de dinero. Quiero decir, eso era lo que le preocupaba. Fue algo tan típico y a la vez tan gracioso. Genial. poco sabía ella que yo en realidad había estado intentando darles dinero, al menos por mi estancia. Digo, estaba viviendo ahí, estaba comiendo. En cualquier hotel uno tiene que pagar, pero aquí no me aceptaban ni un solo centavo. Absolutamente nada de nada. ¿Y se lo dijiste? Estoy tratando de recordar si tan siquiera me acordé de mencionarlo en ese momento. No lo recuerdo. Sé que nada de lo que dije calmó su ansiedad en absoluto. Yo solo derramaba éxtasis espiritual. Por fortuna, ella tenía una conexión muy valiosa, ya que conocía personalmente al gerente de un hotel que era de los más importantes y reconocidos allá en Pune. Y lo llama y le dice, bueno, mi hija ha sido secuestrada y le lavaron el cerebro. En esta, ya sabes, secta ashram, no sé, algún swami. Y voy a ir para allá, voy a llevar a los desprogramadores. Necesito que consigas a la policía. Y nos vemos y ya sabes, porque no sé. Cosas de misión imposible. Era una mujer con una misión. Sí, esa era tu mamá. Por supuesto, soy hija única, pero ella... Oh, no. Así que él dice, él está, por supuesto, profundamente aterrorizado, ya que se trata de la hija de su amiga. Y los indios, como es bien sabido, poseen una gran dignidad en lo que respecta a su país y a su cultura. Así que, en primer lugar, estaba muy preocupado por la seguridad de su hija, pero en segundo lugar, también lo invadía el sentimiento de que mi país ha hecho esto. Y también se trataba de mantener en alto la dignidad de su país. Y entonces le dijo a mi mamá, dame unas horas, déjame averiguar exactamente dónde está, porque la policía no me va a seguir hasta Rishikesh solo porque yo diga algún ashram, algún swami, déjame investigarlo. Él dice, ¿qué ashram? Mi mamá dice, Parmarth Niketan. No sé el nombre del swami, pero él es el jefe. ¿Está bien? Unas horas después, llama a mi mamá de vuelta y le dice, si ese swami permite que su hija se quede en su ashram, será no solo una bendición para ella, sino para toda su familia por las vidas que vendrán. Vaya. Y esta fue una historia que apenas escuché. Unos 15 años después, en el cumpleaños 65 de mi papá en Los Ángeles. Resultó que Swamiji estaba en Los Ángeles en ese momento, vino a dar bendiciones, y mientras mi mamá presentaba a Swamiji, ¿Y ya llevas 15 años viviendo ahí? ya 15. Bien. Mientras ella se levanta para presentarlo, cuenta esta historia de lo preocupada que había estado. Inicialmente, lo escéptica que había sido y cómo su amigo, aún sin haberlo conocido nunca, supo de inmediato sobre él. Y qué ser tan increíble era y la gran bendición que iba a ser. Así que al principio, ella entró en pánico, pero incluso después de que su amigo dijo eso, dejó de preocuparse por mi seguridad. Pero de lo que Swamiji se dio cuenta fue de que yo necesitaba volver y demostrarles, ¿verdad? Él dijo, vas a ser un modelo de alguien que ha elegido esta vida sobre aquella vida. Y dijo, de lo contrario, simplemente te van a descartar. Dirán, le lavaron el cerebro, la secuestraron, tuvo una crisis nerviosa. Y dijo, la gente no quiere reconocer.
el valor real de la espiritualidad. Si vas a llevar esta vida, entonces vívela siendo un verdadero ejemplo de alguien que tuvo todo aquello y lo dejó atrás para dedicarse a esto. Pero el dejar algo en lo que estás fallando o renunciar a algo que no tienes no es realmente una renuncia. Y por eso dijo, tienes que volver y tienes que completar al menos el semestre. Y tienes que sacar puros 10. Dijo, tus padres ya pagaron el siguiente semestre. No puedes simplemente llamar y decir, me salgo. Dijo, al menos tienes que volver y terminar ese. Y demostrarles. Y así lo hice. Y regresé. ¡Qué tortura! Lo fue. Bueno, fue muy, muy difícil. Y, sin embargo, solidificó tanto en mí que aquí era exactamente donde debía estar. Nunca olvidaré estar sentada en una clase de estadística porque ya sabes, estudias psicología y mucho de eso se trata de estadística y la licenciatura son salas de conferencias enormes. El posgrado son salones pequeños. Y yo estaba sentada en la primera fila. Siempre fui una estudiante de primera fila, sentada hasta adelante. Y estamos estudiando sobre canicas. Y la profesora habla de, si tienes un frasco de canicas negras y rojas, y hay esta cantidad de canicas negras y esta de canicas rojas, y saco 10 canicas, y ya saben, las primeras 2 son negras, ¿cuál es la probabilidad de que las siguientes 2 sean negras? Y Increíble. así es. Sí. ¿Dónde firmo para salirme? Y abro mi libreta de tareas para anotar algo importante. Y ahí estaba, justo frente a mis ojos, la imagen de Krishna que me habían obsequiado cuando estuvimos de visita en Vrindavan. Y era una imagen hermosa de Krishna de cerca. Y la había pegado con cinta en la parte de atrás de mi libreta de tareas, y la abro para escribir algo, y tengo un darshan. Tengo esta visión de Krishna y simplemente empiezo a llorar y ella hablando de canicas y yo con lágrimas de dicha extática rodando por mi cara sobre mi libreta de tareas y simplemente no puedo controlarlas. Estoy en éxtasis. Y ella tipo, soy buena, si puedo lograr esto, soy una maestra increíble, esto es sobre canicas. Y ella, mírenla. Todos lo sabían. Sabían que algo muy profundo había pasado. Así que por un lado, fue una tortura porque no estaba donde debía estar. Pero por otro lado, estaba tan claro que lo que sentía no dependía de la situación. Y que incluso sentada en una clase de estadística, podía abrir mi libreta de tareas, ver esta imagen de Krishna, de lo divino, recordar esa conexión. Y volvía a ese estado al instante. Eso es increíble. Una historia tan fascinante. Veo que te estás emocionando un poco. Veo algunas lágrimas, unas lagrimitas cayendo. Al escuchar esa historia sobre tu madre, pude percibir lo sumamente importante que resultó ser para ti. Y sí, fue algo realmente importante para ti. O sea, definitivamente te fugaste con el circo, ¿no? Siento que me fugué del circo, en realidad. Oh, bien dicho, me gusta eso, me gusta que te hayas fugado del circo. Pero desde su perspectiva te fugaste con el circo. Es cuestión de perspectiva. Sobre tus viajes espirituales mencionaste tu trauma y el sufrimiento de tu juventud. A muchos en este mundo, sobre todo en Occidente, nos dicen que debemos evitar el dolor, que hay que evitarlo y que todo es placer. Cualquier cosa negativa que te pase es mala y todo ese tipo de cosas. Tú y yo, que ya hemos vivido lo suficiente, sabemos que miras hacia atrás en tu vida y dices, ay, gracias a Dios que me pasó eso. Gracias a Dios que me pasó esa cosa horrible o que me pasó esa cosa tan difícil. No es divertido cuando está pasando. Pero al mirar atrás piensas, eso me formó o eso me hizo quien soy. Así que para la gente que escucha y está pasando por un momento difícil o no ha hecho el trabajo de sombra o el trabajo profundo para procesar el trauma, creo que ninguno de nosotros sale de esta experiencia sin algo. Sí, claro. Para eso estamos aquí. Sí, absolutamente. Para eso estamos aquí, salvo el raro gurú que nace ya formado, pero eso casi nunca sucede.
Así que todos estamos aquí para pasar por cosas y desafíos y demás. ¿Qué consejo tendrías para alguien, ya sabes, explicándole cuál es el propósito del trauma, cuál es el propósito del sufrimiento en tu propio despertar y transformación? Es una pregunta hermosa, una pregunta muy profunda. Y sí, aunque jamás se me ocurriría decirle al universo, ¡ay, qué bien! Eso fue genial, quisiera un poco más, o hagámoslo de nuevo. Y por supuesto, nunca se lo desearía a nadie más. Claro. Estoy tan agradecida de que haya pasado porque me dio la profundidad de entendimiento. Es como esa hermosa enseñanza de que la grieta en el jarrón es la grieta a través de la cual brilla la luz. Me parece que fue Rumi. Muy probablemente. Que es esa grieta a través de la cual brilla la luz. Y mi dolor y trauma, aunque horribles mientras los pasaba, y como mencioné, literalmente estuve a las puertas de la muerte por un trastorno alimenticio. Lo que hizo fue abrirme tan profundamente que, por la gracia de Dios, con la ayuda que recibí, pude mantener el cuerpo físico vivo y fuerte el tiempo suficiente para tener la sanación emocional y psicológica que luego me permitió tener la experiencia espiritual de ser libre. Y, ese es un punto muy importante. Creo que pasamos a otro tema divertido, pero solo quería mencionar que como dije, me habían dicho, sabes, esta siempre será tu respuesta automática al estrés. Este será ese diablito en tu hombro. Siempre lucharás con esto. Nadie me había dicho nunca, oye, por cierto, realmente puedes ser libre. Y lo que las experiencias espirituales me han dado es la experiencia y la conciencia de que no solo yo, sino cualquiera, realmente puede ser libre. Que la meta más alta en la vida no se trata de manejar tu vida o manejar tus emociones o manejar tu trauma o tu TEPT, sino que en realidad es ser libre. Es algo muy sutil porque no se trata de evadirlo espiritualmente, no se trata de simplemente pasar por encima o de rodearlo. ¿Qué es lo que nos enseñaron aquí? Exacto, es algo por lo que definitivamente tenemos que pasar, pero hay un proceso de atravesar, que no es simplemente, bueno, ahora puedo manejarlo. Es de hecho un camino por el que pasas y a través del cual eres libre. Y eso es lo que realmente he experimentado. Es una completa y total libertad de eso. El dolor, la angustia que había sido una parte tan enorme e intrínseca de quién yo era, de cómo me identificaba, de en qué pensaba, de cómo me relacionaba con el mundo. Se han ido. Se han ido. El impulso que me lanzó al trastorno alimenticio, que me lanzó a la adicción, se ha ido. Es decir, literalmente, y se ha ido por décadas. Y realmente me alegra haberme acordado de volver a mencionar esto, porque muchos de nosotros, cuando luchamos, nos creemos esta idea de que el mejor de los casos es que aprendas a manejarlo. Y manejarlo, por supuesto, es mejor que no manejarlo, pero no es la meta final. La meta final es en realidad soltarlo y liberarse de ello. Así que, volviendo a tu pregunta sobre hablar con personas que están sufriendo, es reconocer que se te da exactamente lo que necesitas para dar tus siguientes pasos más cerca de lo divino. Pero Sadhvi, dicho esto, es genial que digamos esto desde este punto de vista, desde donde estamos ahora, pero para alguien que está pasando por ello actualmente y está enojado, como ¿cómo te atreves a decir que yo elegí esto o que el universo me trajo esto para aprender? ¿Cómo le haces? ¿Cómo puede alguien, si está viendo esto, obviamente hay una razón por la que lo están viendo, así que hay que considerar eso? En el sentido más práctico de la vida cotidiana, me encanta que mantienes los pies bien puestos sobre la tierra y que logras conectar los mundos de Occidente y Oriente de una manera verdaderamente profunda y muy bella.
Y mientras decías eso, pienso para mis adentros, bueno, ¿y si solo estoy enojado por lo que está pasando ahora? ¿Cómo te atreves a decir que el universo me dio esto o aquello? ¿Qué dirías a eso? Bueno, está bien. Volvamos al tema de la persona que sufre y luego a ese enojo con el mundo. En realidad son cosas diferentes y tienen diferentes formas de entenderse y por lo tanto diferentes respuestas. El enojo que surge cuando nos han agraviado a alguien, en mi caso abusada y abandonada, pero en otros casos traicionada, engañada, mentida, también abusada, también abandonada, sea lo que sea. El enojo que surge de eso es un enojo en el que nos aferramos al rencor, nos aferramos con todas nuestras fuerzas al dolor que experimentamos. Y lo que hace es definirnos. En mi identificación como la que fue abusada, la que fue abandonada, la que fue la víctima de o la sobreviviente de, cualesquiera que sean tus semánticas, no importa. Y esta es mi identidad, la que he construido y mantenido. Una identidad que está profundamente basada en el dolor y el enojo. Muy cierto. Y lo que esto provoca es que me ata y me encadena de forma ineludible a esa dolorosa experiencia y a quienes la causaron o la perpetraron. Así, para mantener esa identidad, me aferro a ese dolor, a esa parte de mi ser. Cierto. Toda esta experiencia que estamos viviendo en el fondo es una cadena kármica. Por esa razón, siempre le digo a la gente que es absolutamente fundamental perdonar y sobre todo soltar todo aquello que les pesa en el alma. No es que lo que hicieron esté bien, es que mereces ser libre. Así que si alguien que está viendo esto está enojado en medio de su dolor, lo que diría es que dejes de pensar en si tienes razón al estar enojado, si 100 personas estarían de acuerdo en que tienes razón objetiva para estar enojado. Es una total irrelevancia. Ese enojo te está matando. Es tóxico en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Y todo lo que el enojo está haciendo es atarte al ego, la ignorancia, la violencia, el miedo, la confusión de alguien más. Cuando alguien te dañó, lo hizo porque en esa intersección de tiempo y espacio, en ese momento, no tenían en su caja de herramientas el amor, la paciencia, el cuidado, la comprensión que necesitabas. Y así enfrentaron el momento con lo que sí tenían, que era enojo, impaciencia, miedo, codicia, lujuria, deslealtad, violencia, lo que sea. Pero ¿por qué demonios te atarías para siempre al ego, la ignorancia, la violencia, el miedo de alguien más? Pero si me aferro, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Y así, el soltar no es decir que no estás justificado en tu enojo. No es decir que lo que pasó está bien. Lo que está diciendo es que independientemente de lo que alguien más hizo, mereces ser libre. Ser libre es tu derecho de nacimiento. Es el estado espiritual más alto y nadie queda fuera. Nada de lo que alguien te haga, nada de lo que hayas hecho, te descalifica de eso. Pero si me aferro a la historia, de mí como la víctima de o la sobreviviente de cualquier manera, si esa es mi identidad, no soy libre. Entonces, a quienes guardan enojo les preguntaría algo simple. ¿Vale la pena? ¿Te hace feliz seguir enojado al final del día? ¿De verdad te sirve? Claro que no. El hecho de que esté justificado es una total irrelevancia. Y ese es el error que cometemos. Creemos que porque está justificado, por lo tanto, debo aferrarme a ello. Pero cuando tienes esa clase de enojo porque alguien te hizo daño, y puede ser algo inocente, por cierto, algo inocente que no pretendía lastimarte. Digo, de lo que hablamos es de un trauma infligido, pero digamos que se hace algo que realmente
de verdad tenían buenas intenciones, pero o no tenían las habilidades o la capacidad o las herramientas para poder lograr lo que se suponía que debían hacer. Solo conciencia, presencia. Exacto, ya sea por ignorancia o lo que fuera. Eso es más difícil de soltar, porque si te golpean en la cara, el dolor es más directo, como hijo de me pegó en la cara, o si causó un gran trauma o robo. Para un narrador, eso lo vuelve un villano más fácil de identificar. Pero cuando el villano en tu historia realmente no tenía la intención de lastimarte, pero aún así el daño ocurrió, ¿cómo sueltas eso? Porque siento que cuando tienes a dos personas que se lastiman entre sí, y eso es mucho más fácil, siento, de soltar desde mi perspectiva en este punto de mi vida. Pero lo inocente, no fue mi intención. Perdón, pero aún así te di un puñetazo en la cara, pero de verdad no quise. Fue algo tipo, me tropecé y ¡pum! Si uso esa analogía, ¿cómo sueltas eso? Así que, de nuevo, siempre es una historia. La misma. Y en el fondo es solo una excusa más. Estoy molesta en el momento, enojada en el momento, incapaz, indispuesta a dar la cara en mi vida, porque tú me hiciste esto, sabiéndolo, sin saberlo, con intención, sin intención, de cualquier manera. Esto que pasó es la razón. Es la muleta, es la razón por la que soy como soy. Y una de las cosas que le pregunto mucho a la gente ¿es tu meta más alta en la vida? Simplemente tener una buena excusa de por qué no estás dando la cara en tu vida, como en tu lecho de muerte, mientras estás muriendo. No, habiendo sido este hermoso canal, instrumento, vehículo, vasija para el flujo divino en la tierra. Estar abierta en amor, en servicio, vas a hacerte sentir mejor, a justificarte, solo diciendo, oh, bueno, al menos tuve una buena excusa porque esta persona me hizo esto o porque las circunstancias no me lo permitieron. La meta más alta no es tener una gran excusa de por qué no vivimos nuestra vida. Llegas a las puertas del cielo. Y yo diré, oigan, tuve una buena excusa, aquí está mi excusa. No quieres pasar tu vida solo con una excusa. Así que, de verdad, tienes que estar preparada para poder soltar esa historia, sin importar qué tan buena o qué tan convincente pueda llegar a ser esa historia. Y esto para mí fue una historia personal que resultó ser verdaderamente muy poderosa. Cuando tuve mi primera conversación, una conversación de verdad con Swamiji, le hice una pregunta sobre el miedo. Y ella me dijo, ¿tienes miedo porque no tienes confianza? Le conté mi historia, de ahí mi desconfianza. Y era una buena historia, ¿verdad? Una historia sólida. Sí, bien. Tengo la aprobación de la directora. ¿Es una narrativa sólida, buena? Sí. Era una historia que siempre conseguía que las personas, al escucharla, sintieran una profunda lástima y no pudieran evitar decir, ¡ay, pobrecita! Ya sabes, me daban palmaditas y... Cierto. Para que absolutamente nadie jamás se atreviera a pedirme que subiera a un nivel diferente, porque, mira, tengo esta historia que me justifica y me define. Es una excusa formidable. Por esta razón me cuesta tanto confiar. Por esta razón soy exactamente así. Por esto estoy estancada. Es una buena historia. Y me miró y me dijo, ¿de verdad te vas a llevar eso a la tumba? Tenía 25. Le dije, no, por supuesto que no. Me dijo, bueno, entonces, ¿lo vas a soltar en tu lecho de muerte? Le dije, no. Él me preguntó, ¿qué tal una semana antes de morir? ¿Tal vez un mes antes de morir? Y le dije, no, ya sabes, o sea, estoy en el proceso, estoy trabajando en ello. Y me miró y me dijo, ¿estás esperando a que alguien más venga y te diga que ya se acabó? Me dijo, nadie lo hará. Depende totalmente de ti. Puedes llevar este dolor, este enojo a la tumba. Puedes soltarlo en tu lecho de muerte. Puedes soltarlo una semana o un mes antes de morir o puedes soltarlo esta noche. Y yo me quedé como, ¿esta noche? Y dijo, sí, esta noche. Quiero que vayas y te pares en el Ganges.
después de este hermoso Aarti, la ceremonia de iluminación que tenemos, y quiero que le ofrezcas a ella todo tu dolor, todo tu enojo. Quiero que lo perdones. Y pensé, no hay forma de que esto funcione. Es decir, yo era una estudiante de doctorado en psicología. No le entregas un trauma a un río. Y a pesar de que en mi interior no creía en absoluto que esto pudiera funcionar, por una especie de gracia divina y sobre todo por el profundo respeto que le tenía, decidí dejar a un lado mi escepticismo y ser completamente transparente y veraz. Mi único compromiso fue simplemente ser sincera y respetuosa. Sabía que no funcionaría, pero seré sincera y respetuosa. Y entré en ese río. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y pude entregarlo. Y eso fue hace 29 años. Y por supuesto hice algo que suena completamente loco, pero presiento que tú entenderás, que es que pasé los siguientes meses buscándolo. Bueno, cuando te quitas algo así de encima, has cargado ese peso por tanto tiempo que solo estás acostumbrado a cargar 50 libras. Totalmente. Al quitarte 50 libras, dices, "Mom, me siento ligero, pero no es lo normal." Estaba segura de que no era así como debía ser. Creía que no había ninguna posibilidad de que eso pudiera pasar. Imposible que funcionara. No hay forma de que esto pasara. Tipo, debe estar reprimido, suprimido. Negación. Sigue ahí y va a salir. Te quitas la ropa y ¿dónde está? Sí, exactamente eso. Incluso hice todo lo humanamente posible para tratar de provocarme. O sea, literalmente intenté provocarme porque pensaba, no puede ser, no hay forma de que esto haya sucedido así de repente. Y aunque los recuerdos seguían presentes, toda la carga emocional que conllevaban se había disipado por completo. Simplemente se fue. Qué interesante. Puedes elegir soltarlo, puedes elegir ser libre. Y la elección en realidad depende de ti, de preguntarte, ¿cómo me está sirviendo este enojo? ¿Cómo me está sirviendo este dolor? ¿De qué me sirve tener esta buena excusa? ¿Para mí? Porque la única forma de ser libre es estar preparada para ser libre. Quiero regresar por un momento a algo que habías preguntado antes. Dijiste, bueno, estoy enojado por lo que está pasando hoy en nuestro mundo. Y yo dije, bueno, eso es diferente, pero quiero retomar eso. Sal de mi cabeza, literalmente. Mi siguiente pregunta iba justo por ese mismo camino. Muy bien, adelante. Es importante estar enojado por lo que está pasando hoy en nuestro mundo. Como seres humanos, sí, en el nivel más esencial, profundo, elevado y verdadero, somos alma, según las enseñanzas de Vedanta. Somos Brahman, esa parte integral de la realidad suprema y absoluta, la energía que permea y da vida a todo el universo y a toda la existencia. Y aquí estamos, manifestados en este cuerpo físico, en esta particular encarnación humana con nuestro propio viaje kármico y nuestro dharma individual, es decir, nuestro propósito de vida en esta existencia. Y eso, en verdad, no es poca cosa. Para mí, el camino de la vida abarca y requiere de ambas cosas. Recordar siempre que la verdad más elevada y suprema es lo divino, pero al mismo tiempo el indigente que está en la esquina tiene frío. Y debo, por supuesto, darle una manta y también algo de comida. Y cuando me siento abrumada por el número de indigentes y la cantidad de pobreza, poder anclarme de nuevo en la perfección del universo y la presencia de lo divino y la conciencia de que todo es divino. Y luego, cuando estoy anclada y con los pies en la tierra, levantarme y empezar a resolver cómo voy a alimentar y alojar a estas personas que no tienen hogar y tienen hambre. Y es el sí, y son ambos. Por eso el enojo hacia el mundo de hoy es esencial. O sea, si no estuvieras enojado con el mundo, me preocuparía,
porque significa que estás desconectado de la compasión. Significa que estás desconectado de los árboles, de los ríos, de los niños, de las mujeres, de las hermanas y hermanos indígenas, que de alguna manera te has desconectado de ese dolor. La ira es de hecho la respuesta más natural que emerge cuando se ve herida, cuando se ve profundamente dañada, nuestra verdadera esencia, aquello que nos define, porque en lo más profundo de nuestro ser, esos niños que están padeciendo hambre, somos en realidad nosotros mismos. Por supuesto. Los árboles que son talados sin piedad, destinados para la producción de hamburguesas y el consumo desmedido, esos somos nosotros. Los pueblos indígenas cuya tierra es quemada y robada sin escrúpulos por esas mismas vacas, por esa misma industria, esos también somos nosotros. No estar enojado es desconectarte de la conexión con el universo. Y sin embargo, para ser eficiente y efectivo al generar cambios, porque en última instancia ese es el punto. El enojo es un catalizador para recordarnos, algo no está bien. Lo que me parece fascinante de lo que dices es que en las formas tradicionales, en el pensamiento espiritual tradicional, un gurú en su ashram nunca se enoja, ha evolucionado a un punto donde nada le molesta, ni los psicodélicos le afectan. Sí. Pero lo que me parece tan hermoso de lo que dices es que dices que el enojo es bueno, lo cual es una experiencia humana muy primitiva y que es necesario para poder ser compasivo. Sin enojo es difícil ser compasivo. No sé si es una afirmación justa o no, pero de alguna manera van de la mano. Nunca he oído a un maestro espiritual, al menos con los que he hablado, que diga: el enojo es bueno. Es absolutamente bueno como catalizador. Pero no para mantenerlo como hablábamos antes. Exacto. Bueno, y también hay una diferencia entre el enojo consciente y el inconsciente, y esto es muy importante. El enojo inconsciente es el tipo que secuestra tu mente, tu corazón, tus acciones y tu vida. Debes liberarte de eso al 100%, sin duda alguna. No te sirve absolutamente para nada más que para provocarte presión alta, cáncer, divorcios, ansiedad y un sinfín de problemas. El enojo que es consciente, el enojo que dice esto está mal. Producimos suficiente grano para alimentar a 10,000 millones de personas. Solo hay 8,000 millones en el planeta. El hecho de que decenas de miles de niños mueran de hambre cada día está mal. Totalmente. Que las mujeres mueran en el parto por falta de atención médica adecuada está mal. El hecho de que se corten los árboles, que los ríos se contaminen, que los niños y las personas en todo el mundo sean explotados. Hay tanto que está mal. Ese enojo consciente impulsa a la acción. Es un catalizador, una fuerza poderosa que nos saca de la cama por la mañana y nos mueve a la acción. No nos dejamos dominar por eso. No nos impide dormir, comer, meditar o jugar con el perro o con nuestros hijos o disfrutar de la belleza de un atardecer. No se ha apoderado de mi vida, pero me da la energía para hacer el trabajo que necesito hacer. Y esa es la distinción crítica. Recuerdo que al principio, cuando acababa de llegar a la India, Swamiji me llevó a una zona de barrios muy pobres para ver estas 10 escuelas, porque el fideicomiso que las administraba ya no tenía dinero. Y se habían acercado a él porque es muy conocido como un maestro espiritual, pero también como un gran humanitario, ecologista, todo eso. Así que vinieron a él para decirle, ¿adoptaría estas 10 escuelas? Fui a visitarlas personalmente. Era la pobreza más extrema que he visto en toda mi vida, mucho peor que en el cine. Estaba al mismo nivel o incluso peor que los barrios bajos de las películas.
Pasamos el día yendo de escuela en escuela, de niños en niños, y regresamos por la noche y yo estoy sollozando. O sea, un llanto incontrolable todo el camino de regreso en el auto. Volvemos. Es la hora de la cena. Yo digo, no puedo cenar. Oh, Dios mío, ¿cómo voy a cenar? Esos pobres niños. Me miró y preguntó, ¿tus lágrimas los ayudan? Muy directamente, simplemente directo. ¿Les están ayudando? No. Pero Dios mío, esos pobres niños. Y dice, lo único que hacen tus lágrimas es hacerte sentir que eres una persona realmente compasiva. Dijo, en realidad no están ayudando a los niños. Dijo, si realmente quieres ayudar a los niños, cena, duérmete y despiértate a las 5 de la mañana y averigua cómo vas a recaudar suficiente dinero para patrocinar 10 escuelas nuevas. Y esa es la diferencia. O sea, para mí ese es el ejemplo perfecto. Al principio, la emoción se apoderó de mí. Me dejó sin esperanza, inútil, solo, un mar de lágrimas en mi caso, pero igual pudo haber sido enojo. No le sirve a nadie. En el segundo caso, ese dolor se convirtió en un verdadero catalizador que me impulsó a levantarme a las 5 de la mañana, a trabajar incansablemente, a recaudar los fondos necesarios y así poder patrocinar las escuelas. Y ese es el tipo de enojo que necesitamos, porque las cosas deben cambiar y necesitamos un catalizador para cambiarlas, pero necesitamos estar conectados profundamente. Espiritualmente, lo que sea que eso signifique para ti. Necesitamos ser valientes, necesitamos ser creativos y necesitamos ser compasivos. Lo que me parece fascinante es que en nuestras propias vidas necesitamos ser llevados al límite, o sea, hasta que tocamos fondo antes de cambiar. Es como si estuviéramos en un punto medio, en una zona de confort, ¿sabes? Y no es que estemos mal. No es demasiado doloroso, pero tampoco muy placentero. Estamos en el medio. Ese es el peor lugar para estar porque no cambias. Es como, solo estoy. No me gusta mi trabajo, pero no lo odio. No me hace feliz, pero ya sabes, ese tipo de cosas. Solo cuando bajamos al lugar donde es insoportable es cuando cambiamos porque nos vemos obligados. Ese es el catalizador del que hablabas. Dicho esto, la humanidad actualmente, donde estamos ahora, y desde que emprendiste tu camino espiritual a mediados de los 90, las cosas han cambiado en todo el mundo. Existen programas como este que antes no existían y se están volviendo mucho más comunes. Si nuestros números indican cuánta gente nos ve, es como, oh, la gente está interesada en esto. Donde antes habrías estado y ahora estás en una gira de libros, habrías ido a una librería New Age en algún lugar, te habrías sentado atrás y habrías firmado un par de libros para 4 o 5 personas. El olor a pachuli es incienso, lo olvidé. Oh, ya, pachuli. Pachulí. El aroma a pachuli estaría en el aire, la vieja forma de ver las cosas. Y eso sería todo porque solo tendrías a un puñado de personas. Ahora, probablemente habría una fila afuera y tienes eventos y tienes. Todo cambió, se nota el progreso. El mundo está despertando, no tan rápido como me gustaría, seguro que tampoco tan rápido como te gustaría a ti, pero están despertando. Vivimos una época muy complicada y llena de retos, pero hace poco alguien me comentó, estamos atravesando el mejor momento de toda la historia de la humanidad. Sí. De la historia. Sí. Vivimos mejor que los reyes y reinas. Sí. Punto. Absolutamente. Y somos más los que lo hacemos. De hecho, el número de personas que viven con menos de $1 al día o $2 al día, aunque todavía son demasiadas, en realidad está disminuyendo significativamente cada vez más. ¿Correcto? Sí, mucho. India es un ejemplo perfecto de eso, de cómo ha sucedido. Así que, como sabes, le dije el otro día a esa misma persona con la que hablaba, ¿sabes? Einstein no tenía duchas de agua caliente. Eso no existía. Y sin embargo, cuando Einstein caminaba por la Tierra, no fue hace tanto tiempo. Así que somos, en muchos sentidos, el mejor momento para ser humanos en un plano tridimensional. Espiritualmente, no estoy tan seguro. Estoy seguro de que fuimos un poco más espirituales en diferentes momentos de la historia de la humanidad, pero la humanidad en este momento
vive un gran despertar. Y podemos verlo con la deconstrucción de tantas industrias, de tantas instituciones en todo el mundo, desde Hollywood hasta la religión, la salud, los medios de comunicación y muchísimas otras áreas más. Todo eso resulta un proceso bastante doloroso. Desde el año 2020 hemos atravesado 5 años que han sido sumamente complicados para todos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el despertar de la humanidad? ¿Cómo lidiamos con este caos que está sucediendo? Hay guerras, pero cuando la gente dice eso, yo digo, siempre ha habido guerras. De hecho, probablemente estemos en un mejor momento ahora de lo que estábamos. Si nos basamos en los datos oficiales proporcionados por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, prácticamente todas, no todas por supuesto ni mucho menos, pero casi todas las métricas que uno observa, desde la violencia y la pobreza hasta el acceso al agua potable, el saneamiento básico y la higiene, en todas estas áreas estamos experimentando una mejora considerable, mucho mejor que en cualquier otro momento de la historia. El dilema es que la razón por la que creo que la gente todavía se siente tan mal es ese aspecto espiritual, esa profunda sensación de que nos sentimos verdaderamente muy separados. Vivimos en una época en la que tenemos muchísimo, pero a pesar de todo eso, nos sentimos muy desconectados. Aunque estamos más conectados que nunca antes. Absolutamente, pero nos sentimos tan desconectados. Una persona en un satsang me preguntó una vez, me dijo, ¿sabes? Tengo 2 millones de seguidores en Instagram y aún así, cada día cuando llego a mi casa, pienso seriamente en quitarme la vida. Oh, sí. La idea de que de alguna manera esas dos cosas teóricamente deberían tener algo que ver entre sí, que los 2 millones de seguidores deberían ser de algún modo el bálsamo, el alivio, la comunidad que estaba buscando. No lo es. Sabes, tenemos todos estos amigos en línea y sin embargo, cuando necesitas a alguien para ir a tomar una taza de té o café o dar un abrazo, no está ahí. Así que creo que el sufrimiento que la gente está experimentando hoy en día y que estamos proyectando, quiero decir, es mucho más fácil decir, estoy sufriendo porque, oh Dios mío, hay una guerra, que estoy sufriendo porque me he desconectado de mí mismo, del planeta, de todas las demás especies con las que comparto el planeta. Pero esa es la causa raíz del sufrimiento, creo. Es ese mito de la desconexión y el hecho de que la mayoría de nosotros nos lo hemos creído. Nos sentimos separados de nosotros mismos. El amor propio se ha convertido en baños calientes con, ya sabes, pétalos de rosa y aceite de lavanda. Lo que estoy segura de que se siente muy bien, es muy relajante, pero en realidad no te pone en contacto. O sea, a menos que estés haciendo algún tipo de práctica meditativa profunda mientras estás en el agua, en realidad no te pone en contacto con el aspecto más profundo, elevado y pleno de ti misma, ese ser interior al cual deberías estar amando y que trae amor a tu vida. Así que el baño es genial para el cuerpo, para la mente, incluso, ya sabes, para el sistema nervioso. Pero su efecto es muy corto. O si sales del baño, revisas tu correo y es como si nada hubiera pasado. Ya volví. Sí, la paz se fue. ¿Sabes? Tu cabello puede que aún esté mojado, pero la paz, esa paz interior, se ha ido. Y es aquí donde las prácticas espirituales cobran una importancia tan profunda, porque si observamos todas las diversas maneras en que sufrimos hoy en día, desde un nivel muy personal, como la depresión, la ansiedad y la adicción, hasta lo que acontece en nuestras comunidades y a nivel internacional, como las guerras, el cambio climático y la devastadora destrucción ambiental, todo esto, en su esencia, se fundamenta en este mito de la separación y en esta profunda y creciente desconexión. Cuando me siento separada de mí misma, de lo divino, del universo, naturalmente sufro. Por supuesto que es deprimente. Claro que produce ansiedad. Por supuesto que voy a buscar el alcohol o las drogas o el sexo o las compras o lo que sea para darme una sensación de plenitud. Una falsa plenitud. Temporal, ¿no?
Es temporal en el mejor de los casos. Ni siquiera te da lo que crees que es en el momento. Solo cambia temporalmente la química cerebral. Así que crees que te está dando lo que quieres. Y luego, cuando miras en nuestras comunidades e internacionalmente y miras a la Madre Tierra, porque nos sentimos separados unos de otros por motivos de raza o religión o color u orientación sexual, está bien dañarlos. Ponemos muros gruesos entre nosotros. Y la Madre Tierra. La Madre Tierra se convierte en un simple recurso natural para nuestro uso. Sí, es el control y el dominio. Absolutamente. Mira nuestro vocabulario. Dominio sobre la tierra, recursos naturales. ¿Era dominio eminente lo que tomamos todo el? No. ¿Cuál era el término que usábamos cuando estábamos tomando todas las tierras aquí en los Estados Unidos de los indios? Dominio eminente. Gracias. Ridículo. El dominio viene directo de la Biblia. Eso está muy claro. Dios nos ha dado, teóricamente, dominio sobre los animales y la tierra. Por eso está bien comerse una hamburguesa. Curiosamente, también se nos ha dado dominio sobre nuestros hijos. No significa comérselos. Hubo tiempos en que a los hombres se les dio dominio sobre sus esposas. No significaba comérselas, ni destruirlas. Significaba, ya sabes, que estás a cargo de proteger y cuidar. Y ya sabes, podríamos tener otra conversación sobre eso, pero el punto es que nunca se nos dio para dañar, comer o matar. Pero simplemente lo damos por hecho. Precisamente, es esa sensación de que estamos separados de la tierra lo que nos permite causarle daño sin sentir ningún tipo de culpa. Esto es justo lo que quiero. Quiero adentrarme en esta parte de nuestra conversación porque me encanta lo que estás diciendo y creo que algo que somos, y me encantaría muchísimo saber qué piensas de esto, es que somos puras historias que nos contamos a nosotros mismos como humanidad, como especie, como seres humanos. Justificamos las cosas todo el tiempo por las historias que nos contamos. Al nacer dentro de una determinada familia, país o cultura específica, todas sus historias nos van definiendo. Esos 7 años iniciales son los que programan todo nuestro ser. Sí, exacto. Tú no creciste exactamente muy religiosa, pero sí tenías tus propias ceremonias. Yo, por mi parte, soy un católico en recuperación, un católico, digamos, a la carta. Elijo lo que me gusta, lo que me resuena, y con eso sigo adelante. Esa programación, esas historias que nos contamos, sin historias, y como cineasta, como narrador que soy, sin historias, no podemos sobrevivir en esta realidad. Porque, seamos honestos, esto es una locura total. Te arrojan a este mundo, de repente con frío, gritando, alguien te da una nalgada y tú llorando. Es una escuela muy dura en la que estamos. Así que creamos historias, nos apegamos a historias en nuestra mente para darle sentido a todo esto. Y ya sabes, y lo que hace que luego el siguiente nivel es, bueno, mi historia tiene que ser la correcta. Tu historia sobre el gurú, la India y el río, no puedo aceptarlo. Tu historia no puede ser real, porque si es real, este es el punto de vista. Si es real, entonces mi historia no vale. Y si mi historia no vale, entonces todo mi mundo se derrumba, así que ahora debo matarte. Sí, sí. Así es la humanidad, en esencia. Vamos mejorando, pero falta camino. ¿Puedes hablarnos un poco sobre la historia? Porque tu historia cambió por completo en cuanto entraste al Ganges. Tuviste un maremoto que cambió tu historia, pero tú, al menos parece que tu historia, en lo religioso o espiritual, no estaba tan grabada en piedra. Como alguien que fuera súper religioso, que lee la Biblia a diario, que aún así fue un choque para tu sistema, pero pudiste seguir. Y también tuviste básicamente una experiencia muy divina. Sí, divina. No es como si alguien susurrara, oye, deberías ir a ese ashram. Por cierto, deberías ir. No, habías tocado lo divino dentro de ti. Tuviste básicamente un gran despertar espiritual, un despertar de Kundalini, incluso por así decirlo, por la forma en que lo hiciste. Eso te ayudó a superar las historias. Pero la gente que escucha estas historias de las que hablamos, tal vez vengan de un entorno mormón o musulmán o lo que sea, y simplemente tienen como no puedo. Si resulta que mi historia es la real y la tuya no,
Estamos hablando de dejar ir esas historias en las que basamos todas nuestras vidas. ¿Podrías profundizar un poco en esto? Claro que sí. Es una pregunta muy interesante. Y mira, en cada religión que conozco, y aunque no soy una experta en el campo de las religiones comparadas, he tenido el privilegio de convivir con líderes de muchísimas creencias y tradiciones diferentes. Y de cada religión que conozco, una parte que todas comparten es que Dios es infinito. No hay religión que conozca que diga, oh, Dios solo vive aquí en esta cajita. Claro. Sí, me refiero a aquello que es el pilar fundamental y que resulta absolutamente no negociable en la esencia misma de lo divino. En cada religión. Lo que sucede es que aquello que llamamos lo divino es absolutamente infinito. Bueno, lo que sabemos de la infinitud es que es, por supuesto, infinita. Con ello vienen posibilidades y manifestaciones sin fin. No puedes meter el infinito en una caja. Así que lo que yo les diría a las personas, lo que realmente quiero que entiendan, es que su historia es absolutamente y verdaderamente real para cada uno de ustedes. Cierto. Y mi historia es absolutamente real, una verdad innegable para mí. Piensa, Alex, tienes 2 hijos, 2 seres maravillosos y una esposa hermosa, y todos ellos te aman con todo su corazón. Casi siempre. Pero cada quien es muy diferente. Así que si les preguntara a cada uno, háblenme de él. Si les digo a tus hijos, cuéntenme sobre papá, háblenme de él. Todos van a describirte de maneras muy diferentes. Desde su perspectiva. Tienen una relación distinta contigo. Y también si tomara a tus hijos cuando eran muy pequeños, ¿verdad? Si le preguntas a un niño de 2 años, háblame de papá, a uno de 5 años, cuéntame sobre papá, y a uno de 15, háblame de tu papá. Le preguntas a uno de 50 años, háblame de papá, y obtendrás historias muy distintas sobre el mismísimo papá, contadas por esa misma persona. Así que en este punto, solo tenemos a 2 seres humanos finitos hablando el uno del otro. No hay nada infinito en esa relación en particular, excepto que la forma en que yo pienso en ti, te veo, interactúo contigo, te entiendo, parece tener un número infinito de posibilidades. Y luego están los otros hermanos, los demás miembros de la familia. Cada uno tiene su propia relación, a veces incluso con nombres distintos. Por ejemplo, los niños dirán papá. Para tu esposa, cariño, para otros, Alex o señor Ferrari. Diferentes relaciones, diferentes roles, un solo tipo. Ahora piénsalo, si un solo hombre puede llegar a tener tantas relaciones, historias y roles tan diferentes, con apenas un puñado de personas a lo largo de su vida humana, ¿por qué entonces lo divino no podría incluir este vasto número casi infinito de posibles relaciones y experiencias con la divinidad misma? Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias de lo divino, así como tus propios familiares tienen diferentes experiencias de ti, y eso no te molesta. No le dirías a tu esposa, ¿sabes? Deberías escuchar a los niños sobre quién soy yo. O sea, ellos me entienden mucho mejor que tú. No les dirías a los niños, ya saben, maten a su mamá porque ustedes me entienden mejor que ella. Tienes relaciones diferentes y desempeñas papeles diferentes, y esa es la forma en que debemos entenderlo. Mi historia no necesita usurpar tu historia. Pueden coexistir porque lo divino es vasto e infinito. Es una forma hermosa de decirlo. Nunca lo había pensado así, pero es una analogía maravillosa porque sí, tenemos relaciones tan distintas con la gente. Y no solo en este momento. En 10 años será distinto. En 5 años, en 50 años será completamente diferente. ¿Y por qué no todos tendríamos eso? Siempre digo que todos los caminos llevan al mismo lugar y estamos todos conectados. Fue muy hermoso, te agradezco mucho por eso. Con todo lo que pasa en el mundo y este despertar que todos estamos viviendo. ¿Y crees también que hay un gran despertar masivo? Este es un periodo donde la humanidad, Yukteswar, habló de ello en la ciencia sagrada, en los ciclos de yuga, todo ese tipo de cosas, que este es el momento. Es un momento muy emocionante para la humanidad.
Creo que esta década es bastante crucial. Pero sí tenemos una opción. Quiero decir, podemos despertar bien o podemos caernos de la cama y rompernos el cráneo metafórico. Porque en realidad nos encontramos justo en el precipicio de todo lo que le estamos haciendo a este planeta que orgullosamente llamamos nuestro hogar. Así que nuestro despertar, sin lugar a dudas, está ocurriendo. Pero si no vivimos de manera consciente y si no seguimos recordando constantemente la verdad de nuestra existencia, podríamos vernos en una situación en la que sencillamente ya no contemos con este planeta, con esta tierra que nos sustenta. Y esa, de hecho, es una posibilidad sumamente real y palpable. Y por supuesto, ya sabes, la Tierra, como siempre decimos, estará bien sin nosotros. Pero si hablamos de nosotros, los seres humanos, de esta especie actual tal como somos, para poder prosperar y mantenernos, realmente requerimos una proporción sumamente específica de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. También necesitamos un rango de temperatura muy específico para poder subsistir. Así que sí, estamos despertando totalmente. Lo que a veces me preocupa es que el despertar, si bien es un proceso muy profundo, no siempre logra traducirse como verdaderamente debería, de una forma instintiva y automática. En las diversas posibilidades de acción que se nos presentan en nuestra vida, y es muy crítico darse cuenta de que tu despertar no ocurre en el vacío. Tu despertar es parte de la perfección inherente y la profunda sabiduría de este universo. Y cuando dejes el tapete, es fundamental que ese hermoso despertar lo lleves e integres en cada una de tus acciones diarias. Antes de continuar, me encanta tu energía. Es muy hermosa. Es mejor estar en persona que por Zoom. Estando aquí puedes sentir la energía de la gente, al menos yo sí. Y lo que estás diciendo, básicamente he estado rodeado de mujeres toda mi vida. Tengo muy poca testosterona en mi vida. Como siempre bromeo, ni mis gatos tienen. Así que tengo estrógeno por todas partes, pero criado por una madre soltera y todo ese tipo de cosas. Pero lo que he visto como hombre en ese mundo, he visto lo sagrado femenino. Tengo hijas y todo eso. Así que veo lo sagrado femenino. ¿Qué papel ves que desempeña lo sagrado femenino o cómo ayuda o, ya sabes, afecta este gran despertar por el que está pasando la humanidad? Porque parece, por favor, corrígeme si me equivoco, parece que la energía femenina está empezando a crecer más. Porque si te fijas en la época romana y la época egipcia, la romana, la Edad Media, eso es muy de hombres, si me permites el término, de puros hombres. Mucha testosterona, mucha energía masculina, y esa energía masculina nos llevó a donde debía llevarnos hasta cierto punto. Pero creo que en los últimos 50 años más o menos, he notado que desde los 60, imagino, la energía femenina está empezando a crecer más. Y la energía materna, ¿qué opinas de eso? Absolutamente. Y es interesante porque no creo que sea coincidencia que empezara justo en los 60, cuando la gente empezó a usar psicodélicos, desarrollando una visión del mundo que era tan radicalmente diferente de todo lo que les mostraban en la tele, lo que les enseñaban en la escuela, lo que veían en los espectaculares, en las revistas y en todo su entorno. Yo siento que este despertar, esta nueva conciencia, está naciendo en el vientre de la madre. Hermoso. Y que estamos renaciendo en ello. Pero también es importante darse cuenta de que esa energía femenina no es algo que solo esté en personas con cuerpo de mujer. Al final, una situación ideal es que todos nosotros, sin importar el cuerpo que tengamos, seamos capaces de canalizar y acceder tanto al principio masculino como al femenino, la energía masculina y la energía femenina, porque necesitamos ambas. Y ese ideal es como la fusión
de ambas energías. Y creo que lo que ha pasado en gran parte de la historia es que hemos reprimido la energía femenina también en las mujeres. Así fue como llegamos al movimiento por la igualdad, un periodo en el que las mujeres se esforzaban arduamente por demostrar que podían desempeñarse con la misma capacidad y eficiencia que los hombres en el ámbito laboral, que solo por estar en un cuerpo femenino no significa que no pueda hacer esto, no solo también como un hombre, sino igual que un hombre. Y pasamos por este periodo larguísimo de que básicamente igual significa lo mismo. Y creo que ahora, afortunadamente, estamos llegando a la conciencia de que igual no significa lo mismo. Y que la variedad no solo es hermosa, sino crítica y esencial. Y la energía de nutrir y cuidar es una energía muy importante. Y esa es una energía que solemos asociar con la energía femenina. También es una energía de conexión. La energía masculina tiende a ser mucho más la de un macho alfa, ¿sabes? Esa que dice, por ejemplo, oye, intentaste entrar en mi territorio, te voy a matar. Sí, ya sabes, no intentes aparearte con mi foca. Digo, me acuerdo que solíamos ver a los... ¿Cómo se llamaban? ¿Eran leones marinos? ¿O eran focas exactamente, sabes? Leones marinos, seguramente, entiendo. Leones marinos en la playa en temporada de apareamiento. Ay, sí, son muy rudos, la verdad. Justo pasando la montaña desde Palo Alto, había una playa hermosa e ibas y podías ver a los elefantes marinos. Sí, eran enormes. Enormes, enormes, enormes. E ibas durante la temporada de apareamiento y podías identificar de inmediato quién era el macho alfa, porque era como de, aléjate de mi mujer. O mujeres. Exacto. Lárgate de mi territorio. Se trata de una energía basada en la separación y la exclusión total. Mientras que la energía femenina tiende a ser mucho más una energía de conexión e inclusión. Y creo que esa es otra razón por la que esta energía es tan crítica ahora, además de solo recuperar el equilibrio general que hemos perdido. Pero si vamos a lograrlo, literalmente, como humanos en esta tierra, tal como la sí tenemos ahora, debemos hacerlo colectivamente. No podemos hacerlo. Yo contra ti, el macho alfa, no va a salvar el planeta. Necesitamos hacerlo de manera colectiva y de forma cohesiva. Y esa es otra razón por la cual considero que es crítico que tanto hombres como mujeres se conecten con ese principio femenino, para que podamos trabajar juntos y para que entendamos que no es solamente el ser que comparte mi ADN el que cuenta como mi hijo, que no se trata únicamente de la propagación de la especie y de mis propios genes, sino que de hecho ese niño de allá en ese otro país, en ese continente que padece hambre, también es mi hijo. Qué bien dicho, qué bien dicho. Te haré algunas preguntas que les hago a todos mis invitados como una ronda de preguntas rápidas. Ok. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Una vida en la que tú continuamente liberas y disuelves todos esos bloqueos internos, los bloqueos mentales y también los bloqueos energéticos, al flujo divino para que puedas ser en cada instante y en cada minuto un canal completamente claro, libre y fluido para que el flujo de lo divino pase y se exprese de la manera que sea que necesite o deba expresarse a través de ti. Casi pareció que estabas canalizando por un segundo mientras lo decías. Fue como este flujo de energía que venía a través de ti. Fue hermoso. Así es como me funciona en realidad. O sea, doy esa respuesta por experiencia personal. Es muy justo. ¿Qué gran consejo le darías a la pequeña Sadhvi si pudieras viajar al pasado? ¿A qué edad? 5, 4, 6. O le diría, cariño, tú no eres solamente todas las cosas que haces en tu vida, no eres únicamente lo que logras, ni tampoco todo lo que consigues o alcanzas.
No eres como te ves, no eres una niña buena o mala basado en si tu cuarto está limpio o no, o si tus juguetes están guardados o no. No eres la imagen o el objeto que otros puedan ver en ti para satisfacer sus propios dramas neuróticos, sus historias o sus necesidades. Eres un ser totalmente divino y absolutamente perfecto, una manifestación pura de la divinidad. El universo entero, en su infinita sabiduría y amor incondicional, te va a guiar hacia un lugar donde podrás vivir plenamente rodeada de personas que verdaderamente reconozcan y valoren esa divinidad inherente en ti, para que puedas compartirlo libremente y sin reservas con todos los demás, expandiendo así tu propia luz y brillo interior. Bien, y con todo esto que acabamos de escuchar, ¿qué consejo crees que ella te daría justo ahora? Juega más. Juega más. No estés tan ocupada todo el tiempo. Juega más. Vale. ¿Cómo defines a Dios o lo divino? Lo divino es, en verdad, la totalidad de la existencia. Es el pulso vital, la energía vibrante que lo impregna todo, el flujo constante e ininterrumpido por el cual cada delicado capullo abre lentamente sus pétalos para recibir al sol, por el cual el sol irradia sus cálidos y vivificantes rayos sobre todo el jardín, por el cual la pequeña semilla se rompe, germina y se transforma en un brote que luego crece majestuosamente hasta convertirse en un árbol frondoso que finalmente nos regala sus dulces manzanas, por el cual entendemos que estamos intrínsecamente conectados a la totalidad de la existencia. Es esa energía divina que fluye a través de nosotros, que nos da vida y se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. No hay nada que no sea divino. Bien dicho. ¿Qué es el amor? ¿El amor? El amor es la energía vital, la fuerza por la cual lo divino se manifiesta y se expresa en todo el planeta Tierra. Sí, es la energía misma a través de la cual lo divino se revela. Así que el amor es, en un sentido muy real, los pétalos abriéndose suavemente al sol y el sol brillando cálidamente sobre ellos, y el manzano que generosamente da, produciendo sus frutos, sus manzanas dulces y jugosas. Es esa fuerza que nos recuerda constantemente que no estamos separados, que somos uno, y que nos colma de verdad, de un profundo conocimiento, y nos conecta con la esencia absoluta, esa poderosa, infinitamente poderosa, verdad de quienes somos en realidad. Si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a lo divino, ¿cuál sería? ¿Cómo podemos afinar este precioso instrumento humano que se nos ha otorgado, este cuerpo y mente, para poder escuchar y comprender tu infinita sabiduría y así proteger de una manera más efectiva toda esta sagrada creación que nos has confiado, aliviando y mitigando su profundo sufrimiento y dolor? Hemos estropeado este invaluable regalo simplemente por no lograr entender la verdadera esencia del artista, del creador de todo. Hermoso. Sí. Me encantaría que todos pudiéramos afinarnos para escuchar mejor, para entender mejor cómo hacemos este trabajo que debemos hacer. ¿Cómo defines la liberación en esta vida? Una liberación de las historias y narrativas internalizadas sobre quiénes somos, la naturaleza del universo y nuestro propósito. Liberarnos de todas las proyecciones internalizadas de historias sobre lo que deberíamos querer, lo que deberíamos hacer, lo que necesitamos. Liberarnos de todas las proyecciones internalizadas y de los patrones y hábitos inconscientes que nos dictan lo que deberíamos ser, pensar o hacer y que nos alejan cada vez más del amor, de la verdad y de lo divino. ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? El propósito máximo, el propósito más elevado, es despertar verdaderamente.
a un conocimiento profundo y a una plena conciencia de que quien realmente eres, en tu esencia más pura, es divino, que no te falta absolutamente nada, que no estás roto ni dañado de ninguna forma en absoluto, que eres como lo que le diría a mi yo de 5 años, que estás íntegro, pleno, completo y por supuesto divino, y saber eso, no solamente a nivel intelectual, no solo en la mente, sino de una manera profunda y experiencial, para que te conviertas en este instrumento, un instrumento totalmente flexible y completamente entregado en las manos de lo divino, para que puedas cumplir lo que sea tu verdadero papel, tu propósito esencial, tu dharma en esta encarnación, aquí, en este planeta, en este momento. Hermosas respuestas, hermosas, hermosas respuestas. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, conseguir tu libro, Vuelve a ti mismo y todo el increíble trabajo que haces en el mundo? Claro, pueden conseguir una copia de Vuelve a ti mismo y de mis memorias de Hollywood al Himalaya, como decimos aquí, en línea, en Amazon o donde sea, donde compren libros. Pueden encontrar más información sobre mí y también tener acceso a una gran cantidad de videos inspiradores, enseñanzas profundas y mucho más. Todo esto en mi sitio web oficial, que es sadhvi.org. Permítanme deletrearlo, es SADHVI, que es mi nombre, y luego J-I, porque en la India Joki es un término de profundo respeto, en sadhviji.org, y en YouTube, @sadviji, en Instagram, @sadviji, para ver los videos cortos en Instagram o los más largos y profundos en mi YouTube. Y también transmitimos nuestro satsang, que es una sesión espiritual de preguntas y respuestas, y también de meditación, la cual guío cada noche. La transmitimos en vivo en YouTube e Instagram cuando estoy allá en Rishikesh. Así que sí, me encantaría conectar. Y si tienen preguntas, por cierto, para que las responda en el satsang, solo tienen que ponerlas en los comentarios en redes sociales o por mensaje directo o por correo o en el sitio web, donde sea. Por último, de hecho, 2 cosas rápidas. Una es que ahora también tengo un podcast. Es muy nuevo. Todos tienen uno. Es nuevo. Pero sí, bueno, nuestra meta es simplemente ofrecer inspiración de la manera en que las personas deseen recibirla. Si la quieres en un breve fragmento de 60 segundos en Instagram, con gusto lo haremos. ¿O quieres una enseñanza más profunda en YouTube? Lo haremos. ¿En un libro? Ahí está. ¿En un podcast? Claro. Así que ahora tengo un podcast. Se llama Pregúntale a Sadhviji. Oh, es hermoso y es lo mismo. Son las preguntas y respuestas. Y por cierto, en mi sitio web, sadhviji.org, encontrarán una guía muy hermosa, completamente gratuita y descargable, para que puedas volver a conectar con lo que verdaderamente importa en tu vida. Es una guía muy sencilla, paso a paso, que está disponible sin costo alguno para cualquiera. Así que si visitan el sitio web, podrán acceder y obtener esta valiosa guía gratuita. Muy bien. ¿Tendrías algún último mensaje para compartir? Mi mensaje final es que nadie debe quedar fuera. La verdadera cuestión que se nos presenta hoy no es cómo encuentro mi propia paz interior en medio de todo este caos que está ocurriendo a mi alrededor, para poder simplemente terminar mi jornada o mi vida sin más. Tenemos que encontrar la paz. Eso se ha vuelto básicamente nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad pública, pero no solo para vivir en una burbuja de paz en medio del caos, sino para que podamos ser los instrumentos, los agentes, vehículos, recipientes para traer paz al mundo. Así que haz tu práctica espiritual, lo que sea que signifique para ti, meditación, yoga, oración, abrazar árboles, lo que sea. Y luego toma esa hermosa conexión divina que sientes y úsala para moverte por el mundo y servir y tocar vidas. Porque para eso estamos todos aquí. Sadhviji, muchas gracias por estar aquí.
Ha sido un placer y un honor hablar contigo. De verdad creo que esta conversación seguirá resonando para la gente que la vea por los años venideros. Espero que encuentre los oídos que necesite o los ojos que necesite encontrar cuando sea el momento adecuado. Muchísimas gracias por estar ayudando al despertar de este planeta. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Fue muy hermoso estar contigo hoy. Gracias por ver. Dale click a un video de abajo para continuar y no olvides suscribirte.